Buen día, mi nombre es Alejandra Ordóñez, estudiante de Unitec en Tegucigalpa. Eh, Voy a estar haciendo esta presentación para la clase de Historia de Honduras, en la cual mi profesora es la licenciada Jenny Socorro Medrano, y voy a estar hablando y explicando un poco acerca de la democracia y la globalización que existió en un periodo en Honduras. Quiero empezar definiendo la palabra democracia. El término democracia tiene su origen de demos, que significa pueblo y poder. La democracia es un sistema de gobierno en el que la soberanía pertenece al pueblo. Este término surge en Grecia, donde las asambleas populares controlaban todas las situaciones de legislación y política. Y asimismo, Aristóteles establece que este es el mejor sistema de gobierno para poder evitar que exista cierta corrupción en un país. También tenemos el término de democratización, que es el proceso de transición que permite el desarrollo de las instituciones socioliberales y existen menos desigualdades sociales. En la democratización se intenta resguardar los derechos humanos más esenciales, y un ejemplo es Honduras, cuando quiere salir de la dictadura en 1980 y entrar a un proceso de democracia. Aquí es cuando se crea la Asamblea Nacional Constituyente, que es prácticamente, como dije hace unos segundos, retornar a la democracia. Y durante este proceso estaba pasando la guerra civil entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se trataba básicamente de que la Unión Soviética tenía una ideología socialista y Estados Unidos una ideología capitalista, y es por eso que se da esta guerra. Y es más, decían que Latinoamérica, bueno, no Latinoamérica, Centroamérica se convierte en un mundo bipolar, ya que ambos querían tener control sobre él. En países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala se dan movimientos a favor del socialismo, movimientos revolucionarios en contra de las dictaduras que existían en ese tiempo en esos países. Un ejemplo son los movimientos sandinistas en Nicaragua, que fueron muy, muy fuertes, y las élites del país, de aquí de Honduras, estaban totalmente de acuerdo con una alianza con Estados Unidos, ya que no querían que estos pensamientos se propagaran dentro del país. Y es aquí cuando surge la estación de Palmerola para poder tener un mayor control sobre estos países y sobre nuestro país, para erradicar todos esos pensamientos. Tenemos algunas características de la democratización. Entre ellas podemos encontrar la desorganización civil ante ciertas circunstancias de los años 80, los temores que despertaron los movimientos de la izquierda, lo cual generó miedo entre las élites políticas, que era lo que mencionaba anteriormente. Las influencias que tuvo el conflicto de Estados Unidos y la Unión Soviética, que también lo mencioné anteriormente, mencionando todos los movimientos que hubieron en los países cercanos a Honduras. La poca participación civil en la administración de los gobiernos militares, y el poder militar se apoyó de gobiernos tradicionales. También podemos mencionar los objetivos que tenía la democratización en el país, que era prácticamente derrocar el régimen sandinista en Nicaragua y a la vez parar los movimientos revolucionarios en Guatemala y en El Salvador. Y para poder lograr todos esos objetivos se crean campañas propagandistas que se desarrollan como defensa de la democracia del país. También, para poder cumplir estos objetivos, se crean dos doctrinas establecidas por Estados Unidos. Estas son las doctrinas de seguridad nacional y la doctrina de conflicto de baja intensidad. La doctrina de seguridad social se crea por Roberto Suazo Córdoba, y es prácticamente para poder garantizar el movimiento de la democratización en Honduras. La doctrina del conflicto de baja intensidad son, es para que o sea, se aplica por Estados Unidos y por los gobiernos de Centroamérica, y es para poder controlar todos los movimientos de la izquierda en la región centroamericana.
Existen tres tipos de democracia. Entre ellos está la democracia restringida, que se desarrolla con la participación directa de los involucrados a través de las asambleas, y esta democracia es generalmente la que anhelan los países de pocos recursos. Está la democracia representativa o indirecta, que es la democracia más común y la que tiene Honduras actualmente. Y la democracia participativa, que es la participación de la población mediante el plebiscito o el referéndum. Y aquí se hacen, para cada decisión que algún político o que algún líder quiera tomar, le hacen ciertas encuestas y las personas pueden decidir mediante un voto. También quiero mencionar que lo que intentaron hacer fue que querían elegir a un grupo de diputados para crear la Asamblea Nacional Constituyente que mencioné anteriormente. En esta como reunión de los diputados eligen a Policarpo Paz como presidente parcial y él está en la presidencia durante 2 años. Él había sido parte de la Junta Militar anteriormente, pero lo dejaron como presidente. Luego, otros presidentes llegan, como Roberto Suazo Córdoba, entre 1982 y 1986, José Simón Azcona, entre 1986 a 1990, ambos eran liberales, y entre 1994 y 1998 ya llega Rafael Leonardo Callejas, que es nacionalista. Pero prácticamente ese proceso de democratización empieza en 1980, donde existe una democratización restringida, ya que no había suficiente participación de los civiles, porque tenían los militares, los gobiernos militares, tenían demasiado controlada la población para poder evitar que existieran estos pensamientos liberales o reformistas. Algunas consecuencias de esta crisis política y económica son consecuencias económicas, consecuencias políticas y consecuencias fronterizas. Entre las consecuencias económicas podemos mencionar que la economía se estanca, frenando el desarrollo de la región. También la deuda externa de la región se incrementó. Esto pasa porque existía una corrupción enorme en el tiempo, ya que los líderes tenían el control absoluto y ellos intentaban beneficiar a las personas cercanas a ellos. Políticos, tenemos en los políticos que las relaciones diplomáticas afectadas por las guerras entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y también una gran cantidad de muertos y mutilados y desaparecidos. Esto se debe gracias a que todos los que tuvieran un pensamiento socialista o que estuviera cercano a un pensamiento socialista eran desaparecidos o encontrados muertos. Y esto pasó en muchísimos casos. Muchas personas no fueron encontradas, nunca se encontró su cuerpo. Y en las consecuencias fronterizas tenemos la violación de la soberanía nacional por parte de Estados Unidos al insertar Palmerola en nuestro territorio, y las fronteras fueron minadas para detener el ingreso de los revolucionarios. También cabe mencionar que la soberanía nacional es el derecho y deber que tiene todo ciudadano para que se cumpla fuera de los intereses egoístas de los líderes. Y también es poder proteger el territorio. Y esto ya es un trabajo de las Fuerzas Armadas. La soberanía nacional prácticamente nos exige a nosotros a votar por un mejor líder que busque el bien común y no sus propios bienes. Durante este periodo se crean ciertas estrategias para poder mejorar la situación económica. También podemos mencionar que durante toda esta época llegan muchos organismos internacionales que buscaban mejorar nuestra situación financiera, y entre ellos podemos mencionar la Agencia Internacional de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todos esos propusieron esas estrategias. Entre ellas se encontraba el programa de ajuste estructural y la globalización. El programa de ajuste estructural, o la PAE,
Fueron creadas por organismos internacionales y son estrategias que tienen como base superar estos obstáculos por los cuales estaba pasando el país. Ellos contemplan la liberación del mercado, eliminando el control de los precios, privatización de las empresas gubernamentales, la reducción del aparato estatal, la legislación favorable a las inversiones extranjeras, pero no consideran las particularidades del contexto histórico de América Latina y tampoco contemplan el manejo que buscaba este movimiento estatal hacia la economía. Así que provocan muchas tensiones sociales y al final no cumplen sus objetivos como lo planeaban. Y por el otro lado existe la globalización, que es una financia económica mundial que se inició en la década de 1970 y es prácticamente para poder obtener el libre traslado de capital y mercancía en las relaciones económicas con bajos aranceles. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.